A veces, el inicio del viaje no se anuncia con truenos ni visiones trascendentes. A veces, todo comienza con algo mucho más sutil y mucho más devastador: el cansancio silencioso de despertar cada día y sentir que, por más que todo parezca en su lugar, algo en ti está fuera de sí. Es como si el alma comenzara a susurrar algo que la mente aún no tiene vocabulario para entender, una especie de desalineación interna que no grita, pero corroe. Sigues sonriendo para los demás, pero por dentro hay una grieta invisible y se va ensanchando con cada repetición de un día que ya perdió sentido. Ese es el territorio de la primera etapa del despertar espiritual, el descontento profundo. Y no se trata de una tristeza común, ni de un problema específico que pueda resolverse con un cambio de rutina. Es un agotamiento del alma, una fatiga que no nace del cuerpo, sino de una incoherencia vibracional entre quien te has convertido y quien, en silencio, sientes que podrías ser. Hay un cansancio de ti, un deseo de irte, pero ¿de dónde exactamente? No se sabe, porque lo que duele aún no tiene nombre, solo pulsa. Carl Jung decía que aquello que resistes, persiste. Y en esta fase es exactamente eso lo que sucede. Intentas ignorar la inquietud, racionalizar la angustia, anestesiar el malestar, pero nada de eso funciona por mucho tiempo, porque no es el mundo el que está mal. Eres tú quien comenzó a escuchar algo más allá, un llamado, un desplazamiento, una semilla vibracional de ruptura con todo lo que era cómodo, pero no verdadero. Esta etapa está marcada por una soledad extraña. Estás rodeado de gente, pero nadie parece verte. Estás en medio de una conversación, pero sientes que estás ausente. Te ríes, pero la risa no vibra. La persona, ese personaje social cuidadosamente construido para sobrevivir en el mundo, comienza a desgastarse. Pero el desgaste no es visible, es energético. Sucede en las fisuras de lo que antes te sostenía. Y entonces, el colapso comienza, pero no es externo, es interno, invisible, casi secreto, un colapso sin testigos. La crisis no llega con explosiones, se infiltra como un virus silencioso, y de repente percibes que todo lo que tenía sentido dejó de tenerlo. Los planes se sienten vacíos, las metas distantes, la rutina insoportable. Lo que antes bastaba, ahora ahoga, y comienzas a preguntarte: ¿será que la vida es solo esto? ¿Será que fui hecho para esta repetición gris? ¿Por qué siento tanto y no sé qué? El dolor de esta fase no es estridente, es sordo, y por eso es aún más peligroso, porque el mundo a tu alrededor espera que sigas funcionando, que continúes entregando, sonriendo, desempeñándote. Pero adentro, el alma ya comenzó a desobedecer, ya no quiere adaptarse, quiere romper, quiere vivir, quiere recordar, y ese impulso, casi imperceptible, es lo que marca el verdadero inicio del despertar espiritual. Hay un momento en que el dolor comienza a moverse. No es que disminuya, simplemente cambia de forma. Deja de ser un peso estático y se convierte en impulso, como una corriente subterránea que te empuja hacia adelante, aunque aún no sepas hacia dónde. Es en esa travesía del malestar silencioso hacia el movimiento intuitivo que nace la segunda etapa del despertar espiritual, la búsqueda espiritual intensa. No es una búsqueda planificada, no es racional. Comienza con gestos simples, un video que aparece en el momento justo, una frase que te atraviesa como si hubiera sido escrita para ti, un libro olvidado en la estantería que de repente llama, y obedeces ese llamado sin saber por qué. No es curiosidad, es sed, un hambre antigua, espiritual, que no sacia ni la comida ni las distracciones. Ya no buscas entretenimiento, buscas significado, y eso lo cambia todo. Jung decía que el encuentro con el inconsciente se da, casi siempre, a través del símbolo, y es exactamente eso lo que ocurre aquí. El alma comienza a comunicarse por otros medios. Te descubres repitiendo números, percibiendo coincidencias, leyendo el mismo tema en fuentes distintas. Personas que nunca habías visto dicen frases idénticas. Es como si el mundo susurrara un lenguaje nuevo, un lenguaje simbólico, arquetípico, invisible, y de algún modo comienzas a entender. Esta fase es arrolladora. Te sumerges en meditación, exploras tradiciones antiguas, pruebas prácticas nuevas,
Estudias astrología, arquetipos, energía, espiritualidad vibracional, neurociencia emocional. Nada parece demasiado. Todo es pista. Todo puede contener una llave, y muchas veces la contiene. Comienzas a sentir que ya no estás solo. Otros ya transitaron este lugar y dejaron rastros. La sensación es de ingresar a un territorio misterioso, pero no despoblado. El corazón, antes cansado, se anima. El inconsciente comienza a abrirse, y cuanto más te sumerges, más cosas cobran sentido. Los sueños se intensifican, la intuición se afina, emociones guardadas emergen sin razón aparente, y comprendes, sin entender, algo se está moviendo, algo ocurre dentro de ti, y es demasiado grande para caber en una explicación lógica. Pero aquí habita la paradoja y el primer gran desafío de esta fase, el riesgo de la espiritualidad performática. Sí, porque el ego, astuto y sutil, no desaparece con el inicio de la búsqueda, solo cambia de disfraz. Antes ansiaba control, ahora ansía iluminación. Antes anhelaba validación, ahora quiere trascendencia. Y así, la búsqueda puede convertirse en acumulación. Coleccionas cursos, iniciaciones, oráculos, técnicas, rituales, pero en el fondo, sigues tratando de huir de ti. Este es el punto de inflexión, cuando percibes que la búsqueda, por más profunda que parezca, aún puede ser una fuga sofisticada. Estás en movimiento, pero no necesariamente en transformación, y es ahí cuando el alma comienza a enseñar la diferencia entre contenido y verdad, entre sabiduría y presencia, entre conocimiento e integración. Percibes que no todo lo que brilla es luz, que no toda práctica es cura, que no todo maestro es guía, y sobre todo que la respuesta que buscas no está afuera. Comienza entonces una filtración silenciosa. El alma afina el oído. Lo que resuena, permanece. Lo que distrae, se disuelve. La búsqueda se vuelve más silenciosa, más interior. La mente sigue aprendiendo, pero el cuerpo empieza a escuchar. La intuición guía las elecciones. El corazón comienza a seleccionar lo que tiene alma y lo que es solo adorno. Y es en ese silencio fértil, en esa reducción de ruidos externos, que comienza la siguiente etapa, los primeros destellos del self. Después de tanta búsqueda, de tanto lanzarte al exterior en dirección a respuestas, llega un instante inesperado. Algo te encuentra. No eres tú quien accede. Es algo que te atraviesa, silencioso, sutil, sin aviso. Pero cuando ocurre, lo sientes, no como emoción, sino como una vibración nueva, una resonancia interna que no pide explicación. Es un instante fuera del tiempo, una presencia que no vino de ti, pero parece habitarte desde siglos atrás. Y entonces, el mundo se detiene por un segundo. Un instante basta. Este es el comienzo de la tercera etapa del despertar espiritual, la iluminación sutil, los primeros destellos del self. El self, en el lenguaje de Jung, no es solo el yo que conoces, es el centro organizador más profundo de la psique, la totalidad viva de tu ser. No tu personalidad, sino el proyecto original que traes contigo, lo que viniste a ser antes de las máscaras, antes de los traumas, antes de los roles. Y esos primeros destellos no vienen con grandiosidad. No hay aplausos internos, no hay éxtasis. Hay, en realidad, una calma profunda, un tipo de silencio interno que no es vacío, es presencia. Estás solo, pero no te sientes más solo. Hay una fuerza quieta que comienza a habitar tu campo. Un punto interno de coherencia que emerge, aun cuando todo a tu alrededor siga confuso. A veces, este contacto surge en un sueño simbólico, con imágenes que no comprendes, pero sientes. A veces, llega con un escalofrío durante una conversación cualquiera, una frase oída por casualidad que parece dicha solo para ti, un encuentro, un llanto sin motivo, una sensación de estar en el lugar correcto, en el momento justo, sin saber por qué. El cuerpo responde, el alma confirma. Y la mente, por primera vez, no intenta controlar, solo observa. Lo más curioso es que estos destellos no dependen del esfuerzo, no se compran, no se programan. Llegan cuando el alma está receptiva, cuando hay espacio, cuando el ego se calla, aunque sea por unos segundos. Son como grietas en la armadura de la persona, por donde la luz empieza a entrar. Pero esa luz no brilla hacia afuera, calienta por dentro, y aunque dure poco, aunque sea tenue,
Ese contacto lo cambia todo, porque ahora sabes. No sabes con la mente, sabes con el cuerpo, con el campo, con el corazón. Hay algo mayor habitando en ti, y ese algo no exige perfección, no exige explicación, solo exige verdad, solo exige escucha. Y con ese destello nace una nueva referencia interna, un centro silencioso que comienza a guiarte, aunque aún no comprendas. Aún sientes miedo, aún sientes confusión, pero ahora, en medio del caos, existe un punto de luz, y ese punto, por más pequeño que sea, cambia la geografía de tu alma. Ya no te sientes perdido de la misma manera, porque incluso sin mapa hay dirección, incluso sin certeza hay confianza, incluso sin control hay sentido. La mente no lo entiende, pero el corazón ya reconoce. Algo dentro sabe el camino, y es justamente ese algo, ese centro silencioso, lo que al surgir despierta la fuerza opuesta, la resistencia del ego, la próxima etapa del despertar. Justo después de la primera luz, viene la oscuridad, y no porque el alma se haya apagado, sino porque el ego despertó. Aquel destello silencioso del self que te ofreció un vislumbre de la verdad interior, una presencia que trasciende la persona, despierta, al mismo tiempo, una alarma. El ego percibe que está perdiendo el control, y no aceptará eso sin luchar. Aquí comienza la cuarta etapa del despertar espiritual, la resistencia del ego. Esa resistencia no es un error, es parte del proceso. Es la defensa natural de un sistema que cree estar siendo amenazado, porque de hecho lo está. El ego, como estructura, fue moldeado para protegerte, para garantizar pertenencia, estabilidad, identidad. Fue esencial. Pero ahora, a medida que el self comienza a emerger, entra en crisis. Y su respuesta es clara: intenta recuperar el mando. De repente, todo lo que habías comenzado a sentir, aquella nueva claridad, aquella quietud, aquella conexión íntima con algo mayor, comienza a parecer distante. Las señales internas que antes te guiaban parecen confusas, la intuición oscila, la energía se desploma. Intentas volver a aquella vibración sutil, pero se escapa. Y surge el pensamiento saboteador. ¿Será que fue real? ¿Será que me lo inventé todo? ¿Será que estoy volviéndome loco? Esa es la táctica del ego, cuestionar la legitimidad de la experiencia interior. Usa la duda como defensa, usa la lógica como muralla, y sobre todo usa el miedo. Miedo a perder lo conocido, miedo a disolverse, miedo a morir. Porque para el ego, la disolución del control es muerte, y luchará con todas las armas que tenga para evitarlo. En esta etapa, intentas reorganizarte. Vuelves a viejos hábitos, buscas consuelo en patrones familiares, reactivas relaciones que ya no vibran, revives rutinas que antes te adormecían, y por un tiempo, incluso funciona. Hay una falsa sensación de estabilidad, pero pronto te das cuenta. Lo que antes era refugio ahora se volvió prisión. Lo que antes era estructura ahora asfixia. Estás intentando encajar en algo que ya no te contiene, y eso duele. Es un conflicto interno agotador. Una parte de ti quiere avanzar, otra se aferra con fuerza. Una quiere sumergirse, la otra teme ahogarse. El alma susurra: entrégate. El ego grita: resiste. Y entre estos dos polos, sientes el cansancio vibracional de intentar ser dos al mismo tiempo, lo que fuiste y lo que están haciendo. Jung decía: la psique resiste porque se está protegiendo. Y es eso. La resistencia del ego no es maldad, es protección. Hay partes de ti que aún no están listas. Hay heridas que aún no han cicatrizado. Hay memorias que todavía no pueden ser tocadas. Y el ego guarda todo eso como puede, aunque para ello necesite impedir el avance del alma. Pero llega un punto en el que resistir empieza a doler más que rendirse. Y entonces, algo cede, no como una decisión racional, sino como un agotamiento sagrado. El ego suelta, no porque entendió, sino porque ya no puede sostener solo la ilusión del control. Y entonces, en lugar del esfuerzo, entra el cansancio. En lugar de la lucha, entra el silencio. Y en ese silencio, comienza la rendición. Esa rendición no es derrota, es transformación. Es el inicio de la muerte simbólica del viejo yo. Y con ella, llega el portal hacia la próxima etapa, tal vez la más intensa y reveladora de todas,
el encuentro con la sombra. Llega un momento en que el camino deja de ser ascendente. El alma, que hasta entonces buscaba luz, comienza a ser llamada hacia otro tipo de viaje, un descenso. No una caída, sino una inmersión, una travesía hacia adentro. Y es en esa travesía que encuentras aquello que evitaste toda la vida, tu sombra. Esta es la quinta etapa del despertar espiritual, y no pide permiso. Llega, invade y revela. Aquí ya no es posible mantener ilusiones, ya no hay espacio para espiritualidad performática, para frases bonitas, para racionalizaciones. La sombra emerge, no como metáfora, sino como presencia real. Se presenta en las emociones que intentaste silenciar, en la rabia que disfrazaste con amabilidad, en el miedo que camuflaste con control, en la culpa que escondiste tras la productividad, en la vergüenza que aprendiste a sonreír por encima. La sombra es todo aquello que el ego no quiso reconocer como parte de sí. Es lo que fue reprimido, excluido, distorsionado, proyectado en los demás. Y ahora todo regresa, pero no como castigo. Regresa como verdad, regresa como cura disfrazada. Jung decía que la sombra es 90% oro. Eso no significa que sea cómodo acceder a ella, pero significa que el tesoro está donde menos querías mirar. Y entonces comienzan los síntomas, reacciones emocionales desproporcionadas, rabias que surgen de la nada, patrones de autosabotaje que se repiten con fuerza, relaciones que explotan, crisis internas sin motivo. Comienzas a ver lo peor de ti y ya no puedes desviar la mirada. La máscara social comienza a resquebrajarse en los pequeños gestos. La persona se desliza y lo que emerge es crudo, es instintivo, es humano, pero es real. El ego entra en pánico, intenta resistir, intenta decir, eso no soy yo, pero el alma insiste, eso también eres tú. Y ahí es donde comienza la verdadera alquimia, cuando, en lugar de intentar eliminar la sombra, comienzas a escucharla, a comprenderla, a integrarla. Este proceso no es lineal, es confuso, es doloroso, muchas veces es solitario. Sientes que estás hundiéndote, pero no es así. Estás descendiendo, estás profundizando, estás viéndote, por primera vez, entero. El encuentro con la sombra exige más que coraje, exige compasión, porque verás partes tuyas que provocan repulsión, que te avergüenzan, que proyectaste en los demás durante tanto tiempo, y ahora percibes que siempre estuvieron en ti. Pero al reconocer esas partes, algo nuevo sucede. La fragmentación comienza a disolverse. Dejas de dividir tu psique entre luz y oscuridad, entre correcto e incorrecto, entre aceptable e inaceptable. Comienzas a volverte entero. La sombra no quiere dominar, quiere ser incluida, y es esa inclusión, esa integración, la que abre camino hacia la siguiente etapa, la despedida del antiguo yo. No se trata solo de un cambio, no es una fase de transición como cualquier otra. Es una muerte, no física sino psíquica, vibracional, arquetípica. La despedida del antiguo yo no es una elección consciente, es una exigencia silenciosa del alma cuando todo aquello que fuiste ya no encuentra lugar en lo que estás convirtiéndote. Por eso, esta sexta etapa del despertar espiritual es tal vez la más desgarradora y liberadora al mismo tiempo. No avisa, no negocia, llega de repente, y cuando llega, trae consigo un silencio que no es paz, es duelo. Un duelo profundo por todo aquello que creías ser, por los personajes que construiste, por las certezas que te sostenían, por los sueños que no eran realmente tuyos, pero que cultivaste con tanto esfuerzo. Todo comienza a desmoronarse, por dentro principalmente. Es un colapso simbólico de la identidad, una implosión de referencias. El lenguaje habitual ya no sirve, las motivaciones desaparecen, las pasiones antiguas se vacían, intentas explicarte y no puedes, intentas reconocerte y no encuentras nada. Es como si el alma hubiera tirado del hilo central que sostenía al yo, y al tirar, toda la estructura se viniera abajo en silencio. Ese silencio pesa, no es vacío, es denso, es presencia pura, pero una presencia que te deja sin suelo, porque ahora ya no eres lo que eras, pero aún no sabes lo que serás. La mente colapsa, intentando entender. El cuerpo siente el peso, puedes confundirlo con depresión, con fallo, con pérdida de sentido,
Pero lo que está ocurriendo es más profundo. Es la desconstrucción del ego como centro. Es el derrumbe de la casa falsa que habitabas, aquella construida para agradar, para pertenecer, para sobrevivir. Necesita caer para que otra, más verdadera, pueda emerger. Jung comprendía profundamente este proceso. Él decía que el ego debe morir para que el self pueda nacer como centro real de la psique. No es un borramiento de la personalidad, es una reorganización, una transición de la conciencia superficial a una conciencia profunda. El alma toma el timón, y el ego, poco a poco, aprende a ser instrumento, no maestro. Esa muerte simbólica, sin embargo, no es suave. Exige aislamiento, no como castigo, sino como gestación. El capullo del silencio se vuelve necesario. Los estímulos del mundo ya no hacen sentido. Las palabras de los otros no alcanzan. Intentas explicar y nadie entiende, porque este proceso no puede ser verbalizado, solo puede ser vivido. Y en ese espacio de silencio, de ausencia de deseo, de confusión existencial, algo ocurre. No es grandioso, no es un milagro, es algo sutil, casi imperceptible, una respiración nueva, una elección más honesta, un deseo de moverse, despacio. Es el self naciendo, no como concepto, sino como pulsación, como eje, como frecuencia. El viejo yo se despide, y con él se va la ilusión del control, de la identidad fija, de la certeza confortable, y lo que queda es el espacio, un espacio fértil, puro, virgen, listo para ser habitado por una nueva presencia, tu individualidad auténtica. Tras la despedida del antiguo yo, algo sorprendente sucede. El vacío comienza a respirar, y esa respiración no viene de fuera, nace del centro, nace de un lugar que no sabías que existía o que siempre ignoraste. Es sutil, casi tímida, como un brote que rasga la tierra tras un largo invierno, pero es real, y con él viene una nueva frecuencia, la tuya. Esta es la séptima etapa del despertar espiritual, la emergencia de la individualidad auténtica. Pero es importante entender, no se trata de reconstruir una nueva versión idealizada de ti, no es sobre volverse mejor o más iluminado, es sobre dejar caer todo lo que no eras tú, y eso, por sí solo, ya revela lo que siempre estuvo allí, cubierto, ahogado, silenciado, tu verdad esencial, tu singularidad vibracional, tu esencia antes del miedo, del condicionamiento, de la actuación. El ego, ahora más debilitado, no ha desaparecido. Observa, aún intenta opinar, pero ya no es el centro. Y con ese cambio de eje surge un nuevo tipo de presencia, más ligera, más silenciosa, más estable. Comienzas a tomar decisiones que no provienen del deseo de agradar, sino de la coherencia con lo que sientes. Comienzas a hablar menos, pero con más precisión. Comienzas a decir no, sin culpa, y sí, con verdad. Este nuevo eje interno es silencioso, no necesita justificar nada, no grita, guía. Y comienzas a darte cuenta con asombro de que puedes vivir sin adaptarte todo el tiempo, que ya no necesitas moldearte para encajar, que la paz no está en encajar, sino en permitirte existir tal como eres, imperfecto, incompleto, pero entero. Y ese entero lo cambia todo. Las relaciones cambian, algunas se alejan naturalmente, no hay pelea, solo disonancia. Otras se acercan, como imanes silenciosos. Es la vibración la que selecciona ahora, no más el deseo inconsciente de ser amado. Comienzas a sentirte atraído por lo que vibra igual y a alejarte con amor de lo que ya no sostiene tu verdad. Esta fase también trae una nueva relación con el error, con la falla, con la vulnerabilidad. Ya no necesitas fingir que sabes, ya no necesitas parecer fuerte. Te permites no saber, no acertar, no controlar, y paradójicamente es ahí donde nace una nueva fuerza. No la fuerza de la resistencia, sino la fuerza de la aceptación. La individualidad auténtica no es un personaje nuevo, es el fin de los personajes, es el inicio de la vida sin máscara. Y eso no exige un esfuerzo por ser verdadero, es una consecuencia de la desidentificación con lo falso. Cuanto menos te traicionas, más respira tu alma. Cuanto menos te mientes para encajar, más floreces. Esta es la fase de la reconexión con la espontaneidad,
con la simplicidad, con el placer de estar vivo, no para probar nada, sino para ser. Comienzas a redescubrir lo que te encanta, lo que te calma, lo que te nutre. Lo que era obligación se vuelve elección, lo que era automático se vuelve conciencia. Ya no actúas por reflejo, respondes por presencia, y es en esa presencia que algo comienza a alinearse con el mundo alrededor. Las cosas que parecían aleatorias comienzan a tener sentido. Los encuentros, las oportunidades, las señales, comienzan a organizarse como en un idioma secreto entre tú y la vida. Y es aquí que entras en la siguiente etapa, la escucha de la realidad a través de la sincronicidad. Cuando comienzas a alinearte internamente, cuando tu centro empieza a respirar en tu frecuencia más auténtica, el mundo a tu alrededor empieza a responder. No como un reflejo mecánico o causal, sino como un diálogo profundo entre tu alma y la realidad. Carl Jung llamó a esto sincronicidad, la coincidencia significativa de dos o más eventos que no poseen relación causal, pero que poseen significado interno para quien los vivencia. Son encuentros, símbolos, señales que surgen de la nada, inesperados y que, sin embargo, traen una sensación inconfundible de «esto tiene sentido». No son mágicos, son naturales, son pulsación del alma que conversa con el mundo. Esta etapa del despertar espiritual es una escucha activa de la realidad, no una escucha pasiva, sino una percepción sensible, atenta, como un músico que afina su instrumento con la orquesta de la vida. Comienzas a notar patrones que antes pasaban desapercibidos. Pequeños detalles que hacen que tu corazón vibre de reconocimiento. Esos momentos son tan naturales que no pueden ser forzados. Cuando intentas capturarlos, escapan. Pero cuando simplemente estás presente, cuando tu ser interno no está en lucha ni resistencia, surgen suaves, fluidos, sincronizados, y la belleza no está en el espectáculo, está en el significado, en el recordatorio silencioso de que estás en el camino correcto, de que tu frecuencia está en coherencia con el universo. Son faros internos que iluminan sin deslumbrar, y esa sintonía afina tu mirada. Comienzas a escuchar la realidad como quien oye una música, distinguiendo armonía, disonancia, ritmo, pausas. Tu percepción se amplía más allá de lo obvio. Ya no buscas pruebas, señales obsesivamente. Confías en la danza, en el flujo, en la conversación silenciosa entre tu mundo interno y el externo. Esa escucha transforma tu relación con la vida. Dejas de reaccionar automáticamente y comienzas a responder conscientemente. Entiendes que el mundo no es un enemigo ni un azar cruel, sino un coautor de tu historia. Y con esa comprensión, tu presencia se convierte en una frecuencia que atrae lo que verdaderamente eres. Esta etapa trae consigo una expansión de la conciencia y una sensación profunda de pertenencia, no a un grupo, una idea, una identidad, sino a la propia existencia. Y es a partir de aquí que comienzas a expresar esa verdad de forma cada vez más auténtica, que es el tema de la próxima etapa, la expresión auténtica del ser. Tras el encuentro con el self y la sintonía con el flujo de la vida, llega el momento inevitable de revelarse, no como un acto de vanidad, sino como la expresión natural de quien realmente eres. Esta es la novena etapa del despertar espiritual, la expresión auténtica. Aquí sientes una urgencia silenciosa por vivir alineado con tu verdad interna. No se trata de declarar algo al mundo, sino de dejar que la vida hable por ti, a través de cada gesto, palabra y elección. La máscara que por tanto tiempo ocultó tu esencia comienza a disolverse, no en un arrebato dramático, sino en gestos cotidianos cargados de sinceridad. Esa expresión no es lineal ni perfecta. A veces fallas, dudas, das un paso atrás. Pero hay un nuevo ruido dentro de ti, el malestar de traicionarte, una incomodidad que crece cuando finges, cuando te adaptas demasiado. Ese malestar es un llamado a ser más verdadero, más entero. Y ser entero implica también coraje. Coraje para decir no cuando lo que esperan de ti ya no resuena. Coraje para alejarse de relaciones, ambientes y situaciones que no acogen tu nueva frecuencia. Coraje para enfrentar la soledad que puede venir con el cambio, porque ser auténtico no siempre es cómodo, especialmente en un mundo que premia la conformidad. Pero ese coraje no es un salto al vacío sin apoyo,
nace de la seguridad construida en las etapas anteriores, del contacto profundo con el self, de la aceptación de la sombra, de la emergencia de la individualidad. Es un coraje que brota del enraizamiento en tu verdad esencial, un suelo firme que sostiene cada paso. Esa expresión se manifiesta en múltiples dimensiones, en la forma en que hablas, en tus límites, en tus elecciones profesionales, en la manera en que te relacionas, en el silencio que eliges mantener. No es necesariamente grandiosa, a veces es simple, sutil, incluso imperceptible para los demás, pero para ti es un grito silencioso de libertad. Comienzas a darte cuenta de que ya no necesitas pedir permiso para existir. La vida deja de ser una actuación para convertirse en una danza sincera, espontánea, vulnerable. Y, paradójicamente, esa vulnerabilidad es lo que atrae conexiones genuinas, oportunidades alineadas, momentos de verdadera presencia. Al mismo tiempo, esta etapa trae desafíos prácticos, la ruptura de viejos patrones, el ajuste de las relaciones, el recalibrar de la rutina. Percibes que algunas puertas se cierran, no como castigo, sino como una invitación para que nuevas, más adecuadas, se abran. Y es en ese movimiento de expresión auténtica que estás preparado para el próximo salto, el contacto directo con el self, no más como concepto, sino como presencia sentida e integrada. Hasta aquí, navegaste entre destellos, resistencias, descensos y emergencias. Ahora llega el momento de una revolución silenciosa y profunda, el contacto directo con el self, no como idea o concepto, sino como presencia vivida, sentida en lo más profundo de tu ser. Este contacto no es algo que se conquiste con esfuerzo mental o prácticas acumuladas, no es una meta ni un estado fijo que se deba alcanzar. Es, más bien, la experiencia viva de estar entero, incluso en el caos, en el dolor, en la duda. Imagina un centro dentro de ti, como un lago profundo y sereno cuya superficie puede agitarse por las tormentas externas, pero cuyas aguas, en el fondo, permanecen tranquilas, claras y firmes. Ese lago es el self, y la experiencia directa de él es percibir, en la piel de tu existencia, que hay un punto de anclaje interno, un núcleo estable donde puedes descansar, independientemente de lo que suceda afuera. Jung afirmó que el self es el arquetipo de la totalidad. Él lo contiene todo: luz, sombra, vida, muerte, creación. Estar en contacto directo con él es trascender las polaridades sin negar ninguna de ellas. Es abrazar la complejidad del ser con ternura y firmeza. En esta etapa, el juicio pierde fuerza. La ansiedad por el control se disuelve. La mente sigue existiendo, pero ya no es la gobernante absoluta. Percibes que ya no necesitas decidir todo con esfuerzo ni perderte en la confusión de los pensamientos. Las elecciones comienzan a fluir desde un lugar de quietud y claridad, una voz interior que habla sin palabras, un movimiento espontáneo del corazón. Este contacto no elimina el dolor ni la duda, pero les da espacio para existir sin dominarte. Sientes miedo, pero no eres dominado por él. Sientes tristeza, pero no te ahogas en ella. Es una presencia que acoge todo lo que es, sin resistencia. Una escucha profunda que transforma el sufrimiento en aprendizaje, el conflicto en crecimiento. Esa integración profunda con el self trae una sensación inédita: la libertad. No la libertad de poder elegir todo, sino la libertad de estar en paz con lo que es, incluso con lo que no es ideal. Ya no eres esclavo de tus emociones, de tus condicionamientos, de tus máscaras. Eres testigo y participante consciente de tu propia vida, y es a partir de ese anclaje que nace el verdadero poder de la creación consciente. El próximo paso del despertar, la co-creación de la realidad. Cuando el contacto con el self se vuelve presencia viva, surge una nueva consciencia, la percepción clara de que no eres un ser pasivo ante el mundo, no eres solo un espectador de las circunstancias, ni una víctima de las situaciones que parecen suceder fuera de ti. Eres un participante activo en el tejido de tu propia existencia. Esa es la esencia de la co-creación consciente de la realidad, pero es necesario ir más allá de los clichés superficiales. No se trata de pensar en positivo o de intentar controlar lo que sucede. La verdadera co-creación nace del alineamiento vibracional profundo, de la coherencia entre lo que sientes, piensas
y haces. Es la manifestación de la integración entre mente, corazón y alma, un flujo continuo que resuena en la frecuencia de tu ser esencial. Jung afirmaba que la realidad externa es un espejo de la psique interna. Esto significa que lo que vives no es mera coincidencia o destino fijo, sino una respuesta, un reflejo, una danza que ocurre entre tú y el mundo, y cuanto más consciente seas de esa danza, más podrás influir en el ritmo, la dirección y la armonía de esa relación. Sin embargo, co-crear no es manipular, no es intentar forzar al mundo a doblarse a tu voluntad, es, más bien, un estado de presencia y responsabilidad, donde reconoces tu parte en lo que ocurre, incluso en los aspectos que parecen adversos. Es asumir que tu frecuencia emocional y mental configura los lentes a través de los cuales percibes e interactúas con la vida. Ese entendimiento transforma el miedo en poder sutil, la ansiedad en presencia atenta, la reactividad en respuesta consciente. Y en ese espacio, las elecciones ya no se hacen por impulso, miedo o condicionamiento, sino por la voz profunda del self, una voz que sabe, que siente y que integra. Es aquí donde el despertar deja de ser un proceso interno aislado y pasa a ser una danza viva entre tú y la realidad. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción lleva peso y significado. Te conviertes en co-creador de tu existencia, no en el sentido de controlar todo, sino de habitar el mundo con presencia y autenticidad, sabiendo que cada paso tuyo vibra en múltiples direcciones. En esta etapa, el paradojo del poder surge con fuerza. Cuanto más te entregas al flujo de la vida, más influyes en su manifestación. Cuanto menos intentas controlar, más manifiestas, porque la coherencia vibracional no es una lucha, sino un alineamiento profundo. Y esa co-creación consciente abre espacio para la etapa final del despertar, la manifestación del amor incondicional y la integración total. Llegar a esta etapa es un movimiento de renuncia y al mismo tiempo de acogimiento absoluto. No es el amor romántico, ni el amor condicionado por expectativas o retribuciones. Es el amor como estado fundamental del ser, una frecuencia que no depende de condiciones, apariencias ni juicios. Es el amor que abraza el caos y el orden, la luz y la sombra, lo sagrado y lo profano. Es el amor que acoge a uno mismo y al otro en su totalidad, con todas las imperfecciones y contradicciones. Ese amor incondicional nace de la integración total, cuando todas las partes de ti, incluso aquellas que más rechazaste, son vistas, acogidas e incorporadas en tu ser. La dualidad se disuelve no porque desaparezca, sino porque deja de ser un campo de batalla. Luz y sombra coexisten en armonía, como dos caras de una misma moneda que ahora sabes girar sin miedo. Jung decía que la individuación es el proceso de volverse quien realmente se es, y ese proceso culmina exactamente en esa aceptación plena. La integración no es perfección, es totalidad. Es reconocer que ser humano es ser complejo, contradictorio e imperfecto, y aún así, merecer amor y respeto. En ese estado, ya no buscas probarte ni a ti ni al mundo. Estás en paz con el flujo de la vida, con sus cambios, con sus ciclos. Ya no hay resistencia a lo que es, porque lo que es, simplemente es. Esa aceptación abre espacio para la verdadera libertad, la libertad de ser, sin ataduras, sin máscaras, sin exigencias. Esta etapa no elimina el sufrimiento, pero transforma la relación con él. El dolor se siente, se comprende y se trasciende. El miedo se acoge y ya no domina. La alegría se expande, no como búsqueda, sino como consecuencia natural de la presencia. Y así, el despertar espiritual se estabiliza no como un evento raro, sino como un modo de vivir. Una invitación continua a caminar en la complejidad de la existencia con ligereza, coraje y amor. Al mirar hacia atrás, percibes que el despertar no fue un momento, sino un proceso lento y paciente, un deshilachar de ilusiones y un tejer de una nueva verdad. Cada etapa, cada dolor, cada luz formaron parte de la sinfonía del alma que ahora reconoces como tuya. Y aquí, en este punto, la pregunta final. ¿Cuál de estas etapas resuena más profundamente contigo hoy? ¿Qué voz silenciosa de tu alma pide ser oída? Deja tu comentario con la frase "Yo estoy despertando"
Así sabremos que este viaje tocó tu corazón y que tu despertar también está en movimiento. Gracias por estar aquí. Gracias por ser entero.